Acabó el chisme. Muy buenos días a todos, bienvenidas, bienvenidos a esta segunda fase de consulta de este proyecto que surge a partir de una convocatoria que lanzan la UNESCO y la Unión Europea, que retoma la presidencia de la República para el fortalecimiento de las industrias culturales y creativas. La presidencia decidió participar con un proyecto para el fortalecimiento de los medios comunitarios e indígenas y ya estamos en la segunda fase. Esta, si mal no recuerdo, es la segunda sesión de la mesa de normatividad y ya estamos casi encima de los trabajos de esta segunda fase de consulta. Les agradecemos muchísimo a las personas que nos escuchan a través de las redes sociales. Les agradecemos también muchísimo a las personas que nos hacen favor y a las instituciones y organizaciones que nos hacen favor de retransmitirnos en sus redes sociales y en los canales digitales. Muchísimas gracias a todos. Y para iniciar le voy a hacer la palabra a los consultores que ya conocemos bien, a Alfonso y a Blanca, para que nos vayan guiando en el desarrollo de la mesa del día de hoy. Muy buenos días a todos y bienvenidos nuevamente. Blanca y Alfonso, por favor. Muchas gracias, Xochitl. Buenos días con todas y todos. Estamos entonces en esta segunda sesión de trabajo de este grupo para el desarrollo normativo, en el tema específicamente de fortalecimiento a medios indígenas y comunitarios y de inclusión de contenidos plurales y diversos en medios públicos y comerciales. Como recordarán, en la primera sesión hubo una elección de un equipo de coordinación y relatoría que estuvieron trabajando a partir de lo que fue aquella sesión y también los antecedentes, y también a partir de la tabla guía que se presentó como mecanismo guía de trabajo para este grupo, que contempla en los temas de desarrollo normativo, pues por un lado, mejorar las condiciones legales bajo las que operan los medios indígenas y comunitarios en este país. Por otro lado, revisar los temas que requieren desde la parte de desarrollo normativo para fortalecer su sostenibilidad. Y por otro lado, revisar también desde el desarrollo normativo lo que se requiere para la inclusión de contenidos plurales y diversos en medios públicos y comerciales. Entonces, este grupo se reunió, estuvo trabajando, nos comunicaron sobre sus trabajos al respecto y tienen una propuesta de trabajo que nosotros pediríamos que presenten ellas directamente. Me refiero a ellas porque quienes estuvieron directamente colaborando en esto son Adriana, Irina y Carla Prudencio. Entonces, que lo presenten al equipo junto con la propuesta de cómo sugieren que entre todos hagamos este trabajo colaborativo y llevemos adelante los objetivos de este grupo. Entonces, sin más, yo les cedería la palabra a este equipo para que les escuchemos y luego se tenga la retroalimentación a la propuesta que nos hace. Gracias. Si les parece bien, Irina, Carla, hago una pequeña presentación. ¿Podría compartir mi pantalla? Sí, la puedes compartir, Adriana, sin problema. Gracias. Pues muy buenos días a todos y todas, miembros del equipo, a los consultores, a los integrantes de Presidencia de la República y a los integrantes de esta mesa 4 de desarrollo normativo. Pues como bien lo dijo Blanca, siguiendo la metodología que nos propuso en la tabla que todos ustedes tienen sobre, preguntas y clasificación de subtemas que competen esta mesa, nos permitimos, Irina, Carla y yo, y claro, fueron hechos partícipes Álvaro Guzmán y Roberto Duque, pero no pudieron estar presentes en esta etapa, pero hicimos esta tabla tratando de desglosar en las filas, los problemas que derivados de la consulta hasta
hasta ahora hecha han surgido en varias temáticas y que entonces tenemos que ver cuáles serían las rutas idóneas de solución para estos problemas. Partiendo de los temas de otorgamiento de concesiones y de requisitos y obligaciones para mantener la operación de las concesiones, luego pasando, y repito, esta fila A son las problemáticas identificadas por el equipo consultor, el tema de acceso a publicidad oficial, inclusión de contenidos contenidos de los medios indígenas y comunitarios en los medios públicos y comerciales, obtención de recursos para el fondo destinado al desarrollo de los medios indígenas. Esos de la A a la E son, digamos, los temas y retos a plantear. Consideramos muy importante que los integrantes de esta mesa nos vayan haciendo sus aportaciones y dando sus insumos en el tema de, bueno, ese problema, ¿cuál es su naturaleza? Es un problema de diseño legal, de falta de presupuesto, de que ha habido omisiones pues, por parte de las autoridades responsables o de desconocimiento de la norma, y ahí me gustaría dar o transversalidad para implementar una política pública promotora de X finalidad. También sería bueno poder contrastar las normas mexicanas en estos temas específicos con buenas prácticas internacionales, ¿no? Tanto del sistema interamericano como otros países sí han aterrizado la promoción de medios indígenas y comunitarios, ¿no? También de todo lo que escuchamos en el mapa de consulta, pues vimos que a estos problemas hay una diversidad de posibles soluciones, ¿no? En unos casos repositorios en materia de contenidos, estímulos, transparencia y asignación presupuestal, mayor acceso a frecuencias, eliminar barreras. A veces se tratará de cambio de una práctica administrativa, digamos, en el IFT, y de ahí hasta reformas a lineamientos o reformas a leyes u otras soluciones que igual nos faltan, ¿no? Y pues identificar actores responsables. Ese, digamos, sería el mapa de ruta de esta mesa y sobre todo de los coordinadores, coordinadoras y de la relatoría. En un primer momento, y después les compartiríamos los siguientes pasos que queremos para interactuar en esta mesa, es pues, escuchar sus opiniones si creen que falta aquí o sobra alguna variable. Estoy consciente que muchos de estos temas son temas de análisis jurídico en estas primeras columnas, pero y en otras es identificar muy bien dónde están los cuellos de botellas, en dónde se atoran las solicitantes de concesiones para que fluya su proceso ante el IFT. En fin, entonces, después me gustaría que Irina presentara, ¿no?, cómo estamos pensando en ir llenando este cuadro, ir presentando sistemáticamente posibles soluciones. Pero por ahora, pues, si alguien quisiera comentar de cómo ven este planteamiento con todos estos problemas ya identificados por los consultores y estas variables que creo que nos pueden acercar hacia proponer soluciones idóneas, ¿no? Y no directo pasar a reformar leyes. Ojalá solo reformar leyes resolviera problemas, no siempre es así. Adriana, ¿podrías enseñar un poco más el inciso C hacia abajo, del C hacia abajo? Ah, sí, con mucho gusto. Y por supuesto, y perdón, eso sí me faltó aquí mencionar, a partir del inciso C, necesitamos en esta mesa actuar muy, muy coordinadamente con las coordinadoras y coordinadores de las mesas 5,
la mesa 1, la mesa 3 y la mesa 6. Y de eso hablaremos más adelante, de cómo pensamos comunicarnos, recibir sus insumos y propuestas, pero en A y B creo que podemos y debemos ir avanzando en las próximas 2 semanas para tener ya todas estas variables llenas, pero con mucho gusto aquí pongo de la C a la E. Gracias. Muy bien, pues no sé si alguien quiere hacer algún comentario al documento o si tienen alguna duda. Adelante, Blanca. Sí, Adriana, Carla, Irina, me parece que sería muy importante, perdón por el ruido de fondo, que sería muy importante que de una vez pudieran compartir la mecánica de trabajo que en general que se propone para, o sea, sobre la manera de llevar el llenado del documento, un poco como lo que se estuvo platicando en la reunión previa, preparatoria de este grupo, para que de una vez también eso quedara claro en cuanto a cómo proponen dinamizar el trabajo y cuál sería el objetivo de estas reuniones quincenales. Sí, Blanca, ¿qué es la pregunta del millón? ¿Cómo le vamos a hacer? Como comentaba Adriana, pues esta matriz tiene que ver con el trabajo técnico, con la sistematización de todas sus propuestas, pero tendremos que pensar o estamos pensando en otros formatos paralelos que nos hagan mucho más amigable la recepción de la información. Entonces, ahí esta matriz se va a ir nutriendo de información que ya está, que ya empezó a ser sistematizada. La información de la fase 1, amablemente el equipo coordinador de UNESCO nos la va a proporcionar para comenzar a identificar qué va en cada cuadrito de acuerdo pues, a todas a esta primera fase de intercambio de ideas, lo que ya está identificado. También vamos a tomar como insumos el diagnóstico que hizo la UNESCO el año pasado, también aprovechando que Carla Prudencio está en este equipo de la mesa 4. Pensábamos en varias cuestiones que las compartimos acá. Una es, pues eso, explicarles que a la par de esta matriz, abriremos un WhatsApp, un grupo de WhatsApp general para poder recibir los insumos, para que la gente que quiera comenzar a hacer sus aportes a esta mesa 4 pueda hacerlo. Vamos a generar también un cuestionario, un formulario de acuerdo a las preguntas detonantes que ya identificó el grupo de coordinadores de UNESCO y que amablemente también nos proporcionaron cuando fue la mesa 1, en esta primera mesa 1 de la fase 2. Si ustedes recuerdan, en la última columna había preguntas detonantes que se vinculan con estos incisos para guiar la búsqueda de las soluciones, la naturaleza del problema y también pues ver si requiere un cambio normativo o es un cambio de práctica administrativa o se puede resolver de alguna otra forma. Vamos a también generar un grupo de WhatsApp con las coordinaciones de las mesas. Espero no agobiarlos con esto de los WhatsApps, pero a veces es más eficaz que usar el correo electrónico. Ahí también lo ponemos a su consideración. También estábamos pensando en la viabilidad de poder poner esta información que vamos a ir capturando en las matrices, dárselos a conocer a través de un Google Drive. Sabemos que es muy complicado trabajar el Google por la cuestión de que si hay muchas manos que le metan al texto, de pronto se puede volver a un caos, pero como una forma de seguimiento de cómo se va llenando esta matriz, estamos pensando que podría ser también una buena forma de que ustedes conozcan los avances en tiempo real, digámoslo así, lo planteemos así. También les haremos llegar un cronograma con una cuenta regresiva, que ahí me encantó cuando lo planteó Adriana. Es decir, en qué fechas
tenemos que ir entregando esta información por parte de las mesas, de las otras mesas, para poder llegar a la meta. Recordemos que tenemos sesiones pues muy cortitas, son 5 sesiones por mesa, esta es nuestra segunda sesión, entonces pues tendríamos 3 más para intentar llegar a nuestra meta. Algo que también acordamos, o más bien coincidimos entre quienes formamos esta mesa, es que estas reuniones tendrían que ser informativas para tomar acuerdos, para hacer aportes muy concretos, pero nos toca arrastrar el lápiz durante toda la semana. Entonces es una invitación también para que nos ayuden con eso. Y bueno, no sé si Carla quiera compartir algo más, o Adrián. No, yo creo que ya lo dijeron todo. Muy bien, no sé si alguien quisiera hacer algún comentario. Nos solicitan si pueden mandar el documento aquí al chat, si lo pudieran subir. A ver, estoy revisando, parece que no hay manitas levantadas. Y a mí me gustaría, aquí, Mayra, adelante. Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias a las compañeras por este esfuerzo y por presentar como esta plantilla, este formato, pues que permitirá un mayor seguimiento, un mejor seguimiento de los acuerdos y debates de la mesa. Solo 2 cosas. Uno, comentarles que el tema relacionado con las cuestiones normativas del tema de seguridad se van a abordar en la mesa, en el subgrupo de seguridad. O sea, un poco porque en la reunión pasada de desarrollo normativo platicamos de que había temáticas que valdría la pena valorar si no se va a duplicar, ¿no? O sea, que son cuestiones normativas que se pudieran platicar o bien aquí, en este subgrupo, o en el subgrupo específico. Entonces, nada más para que sepan que el tema de seguridad, o sea, las cuestiones normativas de seguridad se quedan en el subgrupo de seguridad, para no duplicarlo en este subgrupo. La otra cuestión es que del formato que vi, de lo que nos presentaron ahora, veo que hay solo como un recuadro que habla sobre actores. En ese sentido, preguntarles si en este cuadro, en este formato o en la discusión misma que se tenga posteriormente, se tiene contemplado hacer como un mapeo de actores a los cuales se tendría que incidir para realizar pues todas las cuestiones como tanto normativas mismas como de prácticas administrativas que estábamos platicando también en la reunión pasada, o cuestiones que se consideran obstáculos. Si hay como este mapeo de actores, de instancias, sobre todo de instancias, ¿no?, gubernamentales a las que se pretenden dirigir las propuestas y las acciones. Gracias. Muchas gracias, Mayra. Adelante, Adriana, y después Pati Ortega, por favor. Muchas gracias. Sí, Mayra, en efecto, como comenté, a partir del inciso C del documento y también del documento del equipo consultor, esta mesa de desarrollo normativo tiene que incorporar los insumos y propuestas y diagnósticos de las distintas mesas. Una de ellas es la mesa 7 de seguridad. Y por ello necesitamos que todas, sobre todo la mesa 1, la mesa 3, 5, 6 y 7, vayan avanzando en esos diagnósticos, en ese mapeo de actores y en esas posibles rutas de solución que no necesariamente, ya lo verán ustedes, sean reformas legislativas, en fin, que vean todo ese abanico para nosotros incorporarlo a esta pues, matriz que les presentamos. Y una de las cosas que haríamos hoy mismo es abrir un chat de las coordinadoras y coordinadores de todas las otras mesas con esta mesa 4. Y sí, o sea, tomo muy en serio esta sugerencia
Adriana, te escuchamos muy pausado. Agregar una columna más, ¿no? Entonces, si pudieras apagar tu cámara un segundito y ya después la prendes. Eso, ahí. Nos quedamos en, ¿tomarás muy en serio esta? Muy en cuenta ampliar esta columna de actores. Ahora, ¿qué actores serán responsables? Pues depende de qué propuestas de solución se hagan, ¿no? Si son administrativas, legislativas, de asignación de presupuestos, etcétera. Y las mesas nos ayudarán mucho en identificar esos actores y esas propuestas. Lo que es en realidad esto es una propuesta metodológica, porque creo que es una buena práctica sugerir una política pública como resultado de un diagnóstico particular del problema. O a veces son muchas las propuestas, ¿no?, de solución. Así que, claro, incorporaremos o tienes una sugerencia de cómo mejorar esa columna de actores, en la inteligencia, que variará en cada caso, ¿no? Dependiendo el tipo de problema y los tipos de soluciones que se propongan. Y ¿qué más? Pero en efecto, ahora, mientras avanzan las mesas en ir haciendo estas propuestas y dando insumos y sobre todo identificando problemas, pero ya no conceptuales, sino muy particulares, pues nosotros trabajaremos en los primeros problemas que no son de ninguna mesa en torno al otorgamiento de concesiones, también del seguimiento a las concesiones ya en operación. Y por último, sí, como bien lo dijo Irina, si en este chat nos pueden ir diciendo si nos autorizan con su nombre y número a darlos de alta en un chat grupal de WhatsApp que solamente tenga el propósito de recibir sus diagnósticos, propuestas e insumos de esta mesa 4. Por ahora, los temas 1 y 2 de otorgamiento de concesiones y durante la vida de las concesiones. Y después ya iremos viendo cómo nos hacen llegar los insumos de las mesas 1, 3, 5, 6 y 7, o 6 y 7, perdón. Nada más. Muchas gracias, Adriana. Adelante, Patti. Sí, buenos días a todos. A mí me quedó un poquito ya más claro con lo que acaba de decir Adriana, pero aún así me parece que esta mesa, de alguna manera, tiene que recoger todo lo que las otras mesas están trabajando para ver cuáles son los puntos a plantear desde el punto de vista de normatividad y política pública. En ese sentido, creo que esta etapa, un poco, si así lo entendí, sería un poco más de evaluación, de diagnóstico, ¿sí? Pero creo que incluso los tiempos de esta mesa tendrían que ir más allá de las semanas que se han planteado hasta ahorita. Es decir, esta etapa de trabajo tal vez será más de diagnóstico y de ir recogiendo lo que las otras mesas van produciendo, pero me parece que después tendría que haber un tiempo más para la mesa de normatividad, para ahora sí articular todo y ver cuáles serían las propuestas de política pública o de cambios normativos. Esa sería una parte de mi comentario o pregunta, o no sé si estoy un poco confundida en la dinámica de trabajo. Un segundo punto, entiendo que no habrá, o que se busque evitar cambios más a la ley, ver cómo se puede resolver en otro ámbito, pero si aquí están poniendo la publicidad oficial y hay una mesa trabajando sobre eso, me llama la atención por qué no estaría el punto también
de la búsqueda de otras fuentes de recursos. Es decir, uno de los problemas que sabemos han tenido las radios comunitarias, las radios indígenas, es la falta de diversidad de recursos, ¿no? De cómo obtener recursos desde otras fuentes. Sabemos que esto ha sido totalmente bloqueado en muchas discusiones, sobre todo por los medios privados o los medios comerciales, el hecho de que las redes comunitarias puedan comercializar o tener venta de espacios, y muchas veces hemos planteado, bueno, que esta venta de espacios podría ser a un mercado muy local, ¿no? Que esto podría ayudar. Ese tipo de propuestas o ese tipo de espacios para financiar a los medios comunitarios e indígenas, creo que debería ser un punto también a tocar. Me imagino que lo están viendo en alguna otra mesa, pero me llamó la atención que aquí estaba lo de publicidad oficial y no estaban otros puntos respecto al financiamiento o obtención de recursos de las radios comunitarias. Nada más. Muchísimas gracias. Va a contestar Carla Prudencio a esta pregunta que hace, bueno, estos señalamientos que hace Patricia Ortega, y después le damos la palabra a Beatriz Solís. Adelante, Carla, por favor. Gracias, gracias. Hola a todas. Ahora sí voy a opinar rápido. Es que creo que tenemos que dividir, o sea, la tabla está dividida como en dos partes, bueno, en varios incisos, ¿no? Pero el inciso A y el B, que son referentes al otorgamiento de concesiones y a mantener como la operación de las radios, son incisos que solo se van a ver en este grupo, que ninguna otra mesa tiene asignados, ¿no? Entonces, esos son en los que podemos empezar a trabajar sin necesidad de los insumos de las otras mesas. Todos los demás sí dependen como de la coordinación directa con las otras mesas y que vayan como diciendo las necesidades que tienen del grupo de normatividad. Entonces, creo que sí podemos como comenzar con estos puntos, pero creo que tiene razón Patti en el sentido de que tal vez deberíamos de extendernos, porque si estamos trabajando al mismo tiempo que las otras mesas, o sea, necesitamos tener sus insumos, entonces también hay que prever como tal vez recorrer un poco el calendario y mientras están trabajando las otras mesas, trabajar en estos dos puntos. Y respecto a lo último que decías, Patti, en la tabla, es que tal vez no se vio completo, pero en el punto E hay un punto que se llama obtención de recursos para el fondo destinado al desarrollo de los medios indígenas y comunitarios. Y se va a trabajar con el grupo 3 y 6, que ven cuestiones como de venta de publicidad y de toda la sostenibilidad de las radios. Entonces sí está incluida, o sea, pero sí es de las que dependen del trabajo de las otras mesas, ¿no? Porque hay mesas que específicamente están trabajando en eso. Entonces yo, no sé, preguntaría si es posible hacer como tal vez este recorrido de calendario, solo para aclarar ese punto de una vez. Muchas gracias, Carla. Adelante, Beatriz. Sí. Sí, me han aclarado algunas de las dudas que ya no plantearé con respecto a la mecánica de trabajo. Además, como consulta, porque sí, siempre he tenido esta preocupación, y la comparto, con respecto a que cuando se revisa la normatividad general, la estructura de la normatividad de la que se desprende el trabajo, particularmente de los medios comunitarios e indígenas, y creo que de todos, que es, si vamos a revisar en algo la viabilidad de las normas, y que uno de los puntos para valorar la viabilidad o la inviabilidad de una norma, lo cual, si una norma que yo establezco es inviable, pues es una norma imperfecta, y que es el capítulo de sanciones. Que yo entiendo que los capítulos de sanciones, y así hay experiencias también internacionales, no nada más contiene la carga económica de la sanción, sino fundamentalmente también tienen o se incorporan como una serie de estímulos. En el caso particular del capítulo de sanciones, que es un capítulo al que generalmente no le entramos, en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión me parece que es un capítulo verdaderamente sorprendente en cuanto a su inviabilidad.
su parcialidad. Hay obligaciones que están en ley, pero que no tienen una repercusión en sanción si no se cumplen. Hay, sobre todo en las monetarias, porque se están calculando las sanciones a partir de los ingresos de los concesionarios. Y cuando se dice cuando no hay ingresos, las sanciones son absolutamente, a mí hasta no solo rabia, pero me da mucha risa, porque son absolutamente incumplibles. Entonces, ¿para qué pongo una sanción que es absolutamente impagable, particularmente en las emisoras que no tienen ingresos comprobables ni no comprobables? Y entonces ahí se aplican sanciones en función de salarios mínimos, pero que van hasta los 80,000 millones de veces el salario mínimo, lo cual es absolutamente inviable, sobre todo para quienes no reciben ingresos. Entonces ahí me parece que podríamos echarle un ojo a eso, y particularmente, por ejemplo, para el caso particular que nos ocupa, y termino, es cuando se habla de producción independiente, que la ley establece una cuota específica que deberán de atender e incorporar un porcentaje de programación independiente. Yo creo que se podría ajustar y afinar la norma secundaria cuando habla de producción independiente, para ahí, en ese porcentaje el que está obligado el concesionario para dar entrada a producción independiente, cumplir la cuota a partir de incorporar, y ponerlo así en el ordenamiento secundario, incorporar producciones de emisoras comunitarias e indígenas, cuando se define lo que es la producción independiente y quiénes pueden ser catalogados como productores independientes. Y ahí poder incorporar la cuota, pues, de producciones de medios comunitarios e indígenas. En la norma secundaria, cuando se plantea la obligatoriedad de cubrir un porcentaje de producción independiente en los medios, por ejemplo. Entonces, yo estos dos elementos en la valoración de la normatividad, más allá de todos los que están, con los que coincido, sí que le echemos una mirada al capítulo de sanciones para ver la inviabilidad de la norma en este caso particular, y aquellas omisiones en donde una obligación no tiene repercusión en ese capítulo. Por lo tanto, si lo cumplo bien, y si no, también. Punto. Gracias. Muchas gracias, Beatriz. No sé si Adriana, ¿quieres hacer algún comentario? Irina o Carla. ¿Qué tal? Adriana. Adelante, Adriana. Breve, en torno a lo que manifestó Pati Ortega, fue una discusión también que se tuvo en una primera etapa, Pati. Yo también veo la sostenibilidad en una forma mucho más amplia. Centrarse mucho en los ingresos por publicidad oficial puede comprometer la independencia de los medios comunitarios, pero me vencieron, digamos, en cuanto a que otras formas de sostenibilidad se van a ver en la mesa 6, con un enfoque más holístico y amplio. ¿Por qué quedó publicidad oficial en una mesa sola? Pues no sé, pero mira, ya quedó así, pero en algún momento debe converger con los otros aspectos de la sostenibilidad económica, ¿no? Entonces, yo coincido con tu preocupación, pero ya creo que no podemos ahora cambiar eso. Y de las sugerencias de Betty, que ya son de fondo, ya quedaron anotadísimas. En efecto, es un problemático capítulo de sanciones. Ya hay varios artículos que la Corte ha declarado inconstitucionales. Entonces, habrá que hacer un análisis de precedentes que no sé si nos dé la vida en esto, porque cada vez lo que me preocupa es que se vuelva un trabajo de tiempo completo esto. Pero en efecto, sí hay
ha habido algunas sanciones del IFT y artículos de sanciones que se han declarado inconstitucionales. Pero pues ya tomo y también el régimen y la definición de producción independiente. También tomo nota y veremos tanto ese como el de sanciones, cómo encajarlos. Yo pensaría que es un tema dentro del inciso de operación de las concesiones, ¿no? O sea, no solo es obtenerlas, sino cómo es su vida, ¿no? De 12 años, qué pasa en esa vida y qué problemas y retos enfrentan, ¿no? Ya nada más, creo que Carla también pidió la palabra, pero en fin, perdón, Xochitl, eso te lo dejo a ti. No te preocupes. Irina, no sé si quieres hacer algún comentario extra. Adelante, Sí, por favor. pues solamente comentarles eso, que esta tabla es un primer saque, va a cambiar seguramente, se va a nutrir de lo que ustedes nos hagan llegar a través del correo, a través del WhatsApp. Sabemos que a veces la cotidianidad nos gana y los compromisos que tienen todas y todos, y a veces tal vez sea por un WhatsApp, a veces sea por un correo, pero bueno, la cuestión es que acá nos tocaría agrupar todas sus observaciones e irlas acomodando. Entiendo que también mandaríamos el formato de la matriz a cada una de las mesas para que también nos ayuden identificando qué iría en qué categoría. Y eso, el gran reto de esta mesa es la comunicación con las otras mesas. También comentarles que justamente por eso es que estamos viendo cómo nos organizamos también para acompañar las reuniones, para estar muy atentos de lo que pasa en las sesiones de trabajo, además de la información que nos hagan llegar por escrito. O sea, que nos manden la información ya concreta, eso nos va a solucionar. Uno de los temas que también comentábamos en las reuniones previas a esta reunión es que en esta fase ya no podemos detenernos tanto con la cuestión de como platicarlo o de seguir hablando en el aire. Necesitamos como aterrizando cosas concretas. Y bueno, allí ese va a ser el gran reto. Estará el formulario, estará la matriz en un documento compartido y también estaremos siguiendo las mesas como vayan sucediendo. Muchísimas gracias, Irina. Adelante, Patricia, por favor. Sí, gracias por la respuesta, Adriana. Me quedó más claro, porque sí, esa era una de mis preocupaciones. También estoy muy de acuerdo con lo que plantea Betty Solís. Y ya en algo más concreto sobre esta parte de normatividad, me gustaría poner un tema que creo que es importante desde la experiencia del estudio de estos medios, y tiene que ver con que me parece que las normas también deben de generar buenas prácticas. Y en ese sentido pienso que desde el momento en que se otorgan las concesiones, debería de haber ahí también una serie de requisitos, no para empeorar o para hacer más pesado el trámite de la obtención de una concesión comunitaria e indígena, pero sí para generar y apoyar desde abajo la pluralidad, ¿sí? Es decir, sé que el tema es pluralidad y es de otra mesa, pero me parece que tiene que estar totalmente articulado con las normas que generen nuevas prácticas. Y en las estructuras de gobierno de estos medios comunitarios, si bien hay prácticas que son pues muy dadas por la propia comunidad y por las decisiones de la comunidad, debería de haber también algún incentivo para generar prácticas que sean muy transparentes y que también incluyan la participación, garanticen la participación y la pluralidad. ¿Sí? Estos medios no estén exentos de tener conflictos entre ellos, y hemos visto ya casos en que acaparan también el medio mismo, ¿no? Y luego impiden la participación de los otros miembros de las comunidades. Entonces yo creo que también la normatividad debería de generar buenas prácticas, y eso implica también desde cómo concebimos el otorgamiento de las concesiones y qué otros elementos podrían apuntar hacia allá. Nada más.
Muchas gracias. Tengo algunos puntos más concretos, pero si quieren se los hago llegar ya en lo concreto. Muchas gracias. Adelante, Carla, por favor. Sí, yo más bien como hago eco a lo que decía Irina, creo que para que no sea como otra mesa en la que todos haya participaciones como de todas las personas, como que pudiéramos, yo voy a estar recopilando como relatora como todas las propuestas que se hagan, ya sea por el WhatsApp o por el correo, o si alguno necesita hacerlas como por llamada específica, también podemos tener una llamada, pero para que no sea como tengamos tanta dispersión, porque hay ya muchas mesas en las que ya hablaron y ya se dijeron las propuestas y se tienen que recopilar esas. O sea, propongo que ese sea como el método de trabajo y que eso sea lo que acordemos hoy. Creo que tenemos que llegar a varios acuerdos. Primero, si están todos de acuerdo con que abramos este grupo de WhatsApp, si ustedes están de acuerdo con dar su teléfono y que los agreguemos, y por el correo electrónico, y pues tal vez alguna fecha donde tengamos que mandar, o sea, un mini calendario para aceptar las propuestas. Digo, ya aterrizando cosas concretas. Muchas gracias, Carla. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario adicional. Blanca o Alfonso. Adelante. Solamente complementando a lo que han mencionado, lo que han explicado en conjunto Adriana, Irina y Carla, tal vez solamente mencionar, porque nos lo dijeron en la reunión preparatoria de esta sesión, que, bueno, recibirían las propuestas por escrito, que se buscaría la comunicación con algunos medios indígenas y comunitarios que por su experiencia pueden realizar o precisar algunos aportes que a lo mejor los tenemos ya de manera general nombrados o mencionados a partir de la fase de consulta anterior, pero que pudieran ahora, justo es el momento de precisar con bastante cuidado como los argumentos para algunas cuestiones específicas, y también como organizaciones se puede ampliar esta consulta, esta participación, estas preguntas, ¿no? a las radios, a los medios, a las y los comunicadores indígenas y comunitarios con quienes se tengan contacto o con quienes las organizaciones acostumbran de por sí trabajar. También, o sea, como en paralelo, ¿no? Mientras se van recibiendo las propuestas, pues que quienes puedan hacer las consultas necesarias las lleven a cabo, porque como nos damos cuenta, en las participaciones que tenemos hoy día en el grupo, en este momento no recuerdo, porque han sido muchos grupos, la sesión anterior, pero si nos damos cuenta, hoy no tenemos a nadie directamente de un medio indígena. Ah, no, sí está Chololan, ya vi que está Chololan, pero fuera de ahí tenemos solamente organizaciones y ámbito sector público y también expertas, expertos, organizaciones acompañantes, medios públicos, ¿no? Entonces, en ese sentido, habíamos hablado en la reunión preparatoria de lo importante que es mantener este proceso inclusivo y siempre estar escuchando a quienes tienen esta vivencia todos los días, ¿no? Quienes son directamente las y los comunicadoras, comunicadores y proyectos comunicación, medios indígenas y comunitarios. Eso es algo que por un lado quería mencionarlo, pero ellas lo tienen claro porque lo hablamos en la reunión preparatoria, pero sería importante que, bueno, nada más que todos estemos en esa sintonía. Y entonces si alguien también es importante recordar que las comunidades no precisamente hacen el ejercicio de escribir, pero entonces si alguien hace algunas preguntas con algunas radios, con algunos medios o algunos compañeras, compañeros nos pasan algún aporte, entonces quien lo reciba, hacer el ejercicio de ponerlo por escrito y pasárselo al grupo coordinador y relator de este grupo 4. Eso en concretito, ese punto nada más. Y bueno, yo también digo, sí, totalmente de acuerdo en que la dinámica de esta segunda etapa es muy distinta a la primera y trataríamos de que todo se vaya reflejando en estas herramientas de captación de información. Si vemos a quienes tal vez participan
en algún otro grupo, en el grupo 1, en el grupo 3, se ha seguido una mecánica similar, de manera que estas reuniones serían muy ejecutivas, nos llevarían 45 minutos, son simplemente como para tomar acuerdos, y para que no se quede en el aire el tema de los tiempos, tentativamente estamos pensando en 5 sesiones. En el caso de esta mesa, si vemos que alguna de las mesas que van a generar insumos en el tema normativo exige una siguiente sesión, pues sería una cuestión del grupo que tomara ese acuerdo. Pero también estamos conscientes de que todos ustedes tienen otras responsabilidades y que parte del éxito del grupo es ir generando productos concretos, y lo que no se pueda, digamos, precisar o profundizar en esta etapa, pueden quedar tareas posteriores para echar a andar a partir de enero, ya con grupos muy ad hoc que tendrían ya como que un encargo muy específico de qué estarían generando. Entonces, concretamente, podría haber una siguiente sesión adicional después de la de principios de noviembre, si así lo consideran conveniente, con alguna de las otras mesas, y también establecer también un trabajo a seguir a partir de enero, porque definitivamente la complejidad de cada uno de estos temas apenas nos va a permitir hacer un primer mapeo de qué queremos hacer, y después tendríamos que llegar a un ejercicio también de priorizar dentro de esta lista qué es lo que consideramos más urgente, y una parte de lo que trataríamos de llegar a noviembre para tener muy claro cómo vamos a iniciar la tercera etapa de este proyecto a partir de enero, y que se extiende, como recordarán ustedes, hasta junio del 2020. Muchas gracias, Alfonso. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Adelante, Adriana. Para ver, nada más, porque hubo una sugerencia en el chat que me parece muy, muy importante, que, bueno, tengamos en cuenta lo que ya hay, por ejemplo, estos 4 principios que deben regir a las radios comunitarias: igualdad de género, de participación ciudadana, en fin, todos los principios que ya están en la ley como una buena práctica. No menciona ahí pluralismo con sus letras, pero sí en otras partes, ¿no? Y es verdad, lo que yo, y aún como comisionada lo hice ver mucho, es que la importancia de que el instituto le baje unas 3 rayitas a los formalismos, a todas estas formas legales que se quedan en el papel, y que realmente sí se pueda dar vida en la vida diaria de estos medios, a estos principios, ¿no? Que en sus emisiones y en su gobernanza veamos que ahí está la defensa de los derechos humanos, de la igualdad de género, de la participación ciudadana, de la inclusión de voces. Entonces, pasar del papelito de, a ver, ¿cómo vas a ser incluyente? No, pues yo voy a enarbolar la igualdad de género, y luego ya no se hace seguimiento. Entonces, creo que sustituir tanto formalismo por realmente ver que hay una apuesta por un proyecto comunicativo real, comunitario, ciudadano, incluyente, y ahorita no menciono el medio indígena porque ese tiene otros principios que por ahí están en la ley. Bueno, pero creo que eso sería muy valioso. Bueno, y en ese sentido, y porque lo estoy viendo ahorita, por eso me acordé, Rodrigo Huerta en la sesión, bueno, en alguna de estas sesiones, apuntó, y nos servirían muchísimo, o sea, los medios y las organizaciones que acompañan a los medios en obtener sus concesiones tienen muy, muy claro qué formalismos de estos que hablo son una barrera, qué parte de los lineamientos se diseñaron tal vez más con los medios comerciales en mente, en vez de, ¿no? O sea,
¿qué requisitos no deberían de pedirse a un medio no comercial? Bueno, ese diagnóstico ya puntual nos sería utilísimo, porque nos permitiría ver si hay falla en el diseño del lineamiento o en cómo el IFT implementa los lineamientos. En fin, entonces bienvenidos en este chat, que espero se sumen muchos, para decirnos, miren, a mí me pasó esto y esto y esto en la solicitud y me rechazaron mi plan de inversión o mi plan de... Esa parte súper focalizada, que tal vez, repito, se diseñó pensando, porque la experiencia principal era en medios comerciales, tal vez no es lo que donde debería hacer hincapié el IFT, ¿no? Sino ver, oye, realmente, ¿y cómo vas a tener un consejo ciudadano diverso y con igualdad de género? ¿Y cómo vas a dar lugar a estas voces ciudadanas, ¿no? Sean temas ambientales, sociales, de derechos humanos, de lo que sea, de la comunidad. Y entonces nos serán muy útiles en saber dónde se topan contra una pared difícil. Porque yo pienso, si Álvaro Guzmán, como nos dijo, tiene 66 solicitudes rezagadas, que porque no han podido cumplir con X requisitos, bueno, yo quisiera saber en dónde es que se topan con un muro infranqueable esas solicitantes, ¿no? En cuestiones técnicas de espectro, en cuestiones de su planeación financiera, en cuestiones de su barra programática, o en dónde. Gracias. Muchas gracias, Adriana. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Por ahí está Juan Contreras, ¿no? También yo creo que tiene muchos casos que comentar de estas gestiones, Claro. bueno, al igual que Irina. Sí, Juan, por favor, queremos oírte también. O el mismo Eric, que también ha acompañado estos procesos. Que ahora está callado, Eric. Jesús Astorga, adelante. Hola, buenos días a todos y a todos. Buenos días, Xochitl. Bien, yo lo que comenta Adriana es, digamos, el punto angular de todo esto. Me parece que la mayoría de los que hemos acompañado en radios comunitarios, medios de telecomunicación comunitario, nos enfrentamos justamente al punto en donde el instituto y las instancias correspondientes no reconocen particularmente, bueno, como primer punto lo anotaría de manera general. Esto no quiere decir que es limitativo, es solamente enunciativo en el sentido de que todos los compañeros que ya se mencionaron pueden aportar mucho más, pero lo primero es quién se queda con la concesión, a nombre de quién está la concesión indígena, ¿no? Es el primer punto con el que comúnmente nos encontramos la mayoría de la gente que apoyamos o intentamos asesorar a las radios comunitarias. Es decir, si el título de concesión se le va a otorgar a la comunidad o se le va a otorgar a un particular. Y en ese sentido, el instituto estamos promoviendo el reconocimiento como sujetos de derecho público. Es decir, que sea cualquier hermano indígena, hermana indígena, que pueda obtener una concesión de radio, una concesión de cualquier medio de comunicación, si así lo requiere. Obviamente que sí es importante que cuente con el respaldo de la comunidad, pero esto desde la experiencia no debería ser limitativo, ¿no? Y lo es en el sentido de que se le obliga a las comunidades indígenas formar una organización civil en la mayoría de los casos o buscar apoyo de organizaciones civiles. Y es ahí en donde se pierde la autonomía de los pueblos, ¿no? Entonces, me parece que eso es fundamental. Lo segundo, en donde nos hemos topado con muchas dificultades, es en el reconocimiento de la infraestructura técnica. Es decir, casos como lo hemos mencionado en algunas otras reuniones, que paralelamente van, digamos, y a mí me sorprende en mucho, no sé cómo llamarlo, digamos, como, no quisiera caer en el tema de calificativo, pero de alguna manera no se reconocen los mecanismos técnicos y tecnológicos con los que las radios comunitarias e indígenas pueden subsistir. Les hablo desde la torre de transmisiones, ¿no? Una torre de transmisiones que puede estar hecha como es en Tosepan, no sé, con elementos naturales, o puede estar hecha
con herrería en particular, necesariamente tienen que, en la mayoría de los casos, que ir a las empresas comerciales para dotarse de estas torres de transmisión, que, bueno, bien o mal, les sirve poco mucho a las redes comunitarias y difícilmente tienen los recursos para comprarla, ¿no? Hay elementos que nos permiten, por la experiencia, saber que se pueden hacer de bambú, en fin, de una serie de instrumentos naturales que no necesariamente están reconocidos por el órgano regulador en el aspecto técnico, ¿no? Y el otro tema tiene que ver también con la falta de información. No sé, tenemos la última experiencia de una radio en Guerrero, en donde los tiempos para el cumplimiento de las obligaciones no se les comunica de manera acertada porque el instituto o el órgano regulador a veces únicamente publica a través del Diario Oficial de la Federación esta información y los hermanos y hermanas indígenas no están del todo enterados las fechas en las que se va a publicar. Entonces me parece que hay una falta de difusión e información de estas obligaciones. Me parece que eso debería ser mucho más flexible y en todo caso buscar mecanismos de mejor difusión, ¿no? Y estos son 3 elementos de manera genérica, como lo mencioné al principio, que son únicamente enunciativos. En torno a ello hay una serie, digamos, de ecosistemas que también limitan mucho el conocimiento. Ayer, por ejemplo, nos buscaba una radio de Tehuacán, Puebla, que nos ha dicho en numerosas ocasiones que tienen problemas, han intentado acceder al PAF, no lo conocen del todo y además ellos argumentan también que ese es otro punto, el asunto de la seguridad, ¿no? Que difícilmente han permitido que ellos subsistan por la defensa. Otro contexto en el que se da el asunto de la concesión o no de estas radios. Entiendo que el órgano regulador, desde la experiencia, no limita esta participación, pero pudiera haber otros factores que pudieran incidir en el otorgamiento o la opinión al respecto de estas concesiones, ¿no? Entonces creo que sí nos da como para poder analizar y plantear otros mecanismos. Eso sería. Muchísimas gracias, Jesús. Adelante, Aleida. Sí, a ver, nada más comentar que en efecto, o sea, si la mirada regulatoria sigue siendo desde una perspectiva tecnicista y economicista, pues eso va a permear sobre el cumplimiento de los derechos, que creo que eso ha sido históricamente el problema en México en la regulación de los servicios. Se regula sobre plataformas tecnológicas, sobre lo técnico y no sobre el servicio para que sea accesible, ¿no? Entonces me parece que partimos de un problema desde la mirada, porque no estamos, ni la ley ni el regulador han tenido una mirada más desde la perspectiva de derechos y sí la han tenido más desde las cuestiones no técnicas, sino tecnicistas, ¿no? No económicas, economicistas, ¿no? Entonces eso permea, incluso lo podemos ver en que el regulador pues tiene muchísimas acciones para telecomunicaciones, pero casi muy pocas para lo que tiene que ver con la radiodifusión y menos aún con lo que tiene que ver con la libertad de expresión y el derecho a la información. Entonces me parece que el trabajo fino va a ser eso. O sea, ni siquiera tiene definiciones de qué es un medio comunitario, nada más lo restringe a que sean asociaciones civiles sin fines de lucro, ¿no? Ni siquiera hay una definición que se base en los estándares internacionales. O sea, para que sea comunitario, pues necesita tener la propiedad colectiva ciudadana. Si se le da a una persona, pues es una persona, eso no hace comunidad, ¿no? O sea, no hace comunidad ambientalista de jóvenes, etcétera. Y hay experiencias internacionales que creo que nos pueden ayudar mucho. En el caso de Colombia, por ejemplo, se hacen audiencias públicas. O sea, el regulador, y lo mismo que en Canadá, el regulador va a la comunidad para que la comunidad exprese si tienen un trabajo comunitario realmente, si hay una vinculación con las comunidades, ¿no? O solamente son negocios familiares, que a veces no sucede, ¿no? Entonces me parece que la parte de experiencia internacional nos arrojará
varias luces de cómo ir atajando a este tipo de problemas. Pero yo creo que sí, de lo que debemos de partir es que la mirada en regulatoria y normativa es muy tecnicista y muy economicista y pasa por alto todo el mandato constitucional del sexto y del séptimo constitucional, ¿no? Entonces, yo tengo pendiente mandarles un documento con las experiencias internacionales que yo me comprometo ya a enviárselo ahora sí al grupo. Nomás tengo tiempo de localizarlo porque ya tiene un buen rato ese documento, pero me parece que por ahí va el punto, en cómo el regulador aplica una perspectiva de política pública desde el artículo 1 constitucional y no solamente desde el 28 constitucional. Muchas gracias. Muchas gracias, Aleida. Adelante, Eric, por favor. Hola a todos y a todas, buenos días. Sí, andaba un poco callado, escuchando atentamente pues todas estas propuestas, muchas en el ámbito justamente jurídico, en el que quizá no soy un experto, aunque en la práctica ya me ha tocado también pues ver, ¿no?, de qué van esta regulación en torno a las leyes. Mucho de lo que se ha platicado es cierto, ¿no? La regulación me parece que tiene que ver con disminuir también estos procesos de gestión burocrática en los procedimientos que al final a las comunidades o incluso a las asociaciones civiles les hace más complejo el acceso a las concesiones. Y por otro lado, sí creo que también es importante este tema de los principios. No sé si ahora siga siendo lo mismo. A cuando nosotros nos tocó en 2015, dentro de nuestro expediente, tuvimos que justificar nuestra capacidad administrativa y una de estos elementos que comprueban esa capacidad, pues es justamente nombrar, ¿no?, quiénes van o quienes formarán parte del proyecto, pero también aunado con ello se presenta una barra programática que debe reflejar justamente todos estos principios de pluralidad. En este acompañamiento que nosotros hemos dado a otras comunidades, con la experiencia que también ya traemos no solamente con la experiencia vivida en el trámite de acceso a la concesión, sino también en el trabajo de comunicación comunitaria indígena, pues ha sido que en muchas comunidades no conocen justamente cuál es esa diferencia, ¿no? Desde cuál es su personalidad jurídica, cómo acceden. Jesús Astorga decía algo, ¿no? En las comunitarias su figura es la asociación civil. En las indígenas, pues es la comunidad propiamente. ¿Y cuál es su instrumento jurídico? Pues es el acta de asamblea, a donde pues hay personas de la comunidad, a donde se hace, donde se tiene presencia de escrutadores, a donde hay intervenciones de la gente que propone el proyecto, pero también de la misma comunidad, diciendo que por qué es necesario, ¿no? Y eso también es una garantía de poder nosotros tener seguridad de que estos proyectos verdaderamente van a cumplir con su función social, porque también nos hemos encontrado con comunidades que salen y nos dicen, es que es el ayuntamiento o es que es el presidente municipal el que está gestionando la radio y nos está pagando a nosotros, ¿no? Entonces, hay aquí también en esta regulación un punto importante en este tema desde pues que esta reserva del 10% pueda ser mal aprovechada por malas prácticas y a razón de que no hay una buena regulación. Y ya los diagnósticos sobre las problemáticas que en sí se han presentado dentro de los mismos proyectos, pues hablaban también, ¿no?, de que se haría un cuestionario y eso yo veo que puede funcionar para las radios comunitarias e indígenas para valorar justamente cuáles son esos puntos específicos que hay que reformular dentro de esta reglamentación de cómo acceder a las concesiones. Eso sería todo. Muchas gracias, Eric. No sé si alguien tiene algún comentario. Adelante, Blanca. Sí,
este tema que acaba de comentar Eric me parece valioso. A mí se me pasó comentarlo en la reunión preparatoria. En el grupo 2 de conectividad e infraestructura están trabajando un cuestionario justamente para acercar algunos datos muy concretos y específicos de parte de las radios y medios indígenas y comunitarios. Entonces, a lo mejor como parte, o sea, algo que yo creo que ni a ustedes ni a nosotros, a nadie nos gustaría que pasara después, es que en algún momento dijera, pues eso no incluyó mi punto de vista, aunque el universo de medios indígenas y comunitarios es muy grande, a través de las redes y articulaciones que se tienen, pues podemos tener una comunicación lo más fluida posible con las comunidades, llamándole ahora así, comunidades interconectadas, ¿no? De proyectos de comunicación, procesos de comunicación comunitaria indígena. Entonces, si podemos tener herramientas como este cuestionario también en la parte de normatividad que en algún momento complementen, pues tenerlas ahí para que quien la quiera utilizar la pueda utilizar. Eso, no sé, Adriana, Irina, Carla, Anabel, que ya se incorporó porque nos había avisado que tenía una mañana complicada con otras reuniones, pero que se incorporaba más tarde y que también está en la relatoría. Eso lo tomaría en cuenta, esto último que mencionó Eric, lo tomaría en cuenta para ver qué se puede hacer en relación a tener un cuestionario o un instrumento, ¿no? Un instrumento que recabe alguna información complementaria. También hace ratito se me pasó a comentar que recordemos que tenemos ahí las 2 reuniones anteriores de concesiones indígenas, las reuniones de la fase de consulta que tuvieron unos aportes muy ricos en este tema y también tenemos pues los estudios anteriores que ya lo mencionaron, pero que nosotros estamos colaborando en esta información ya vaya conjuntamente, ya no sean documentos, digamos, uno por aquí y otro por allá, sino se van a ir reuniendo en esta propuesta de tabla y de sistematización que hizo el equipo de coordinación y relatoría. Y también como pensando, no sé, a lo mejor en ir cerrando esta reunión, algo que no sé si está quedando claro es que estas sesiones serían un poco para presentar avances, para presentar lo que hasta ese momento se ha recopilado, los puntos específicos que ya se van acordando dentro de cada uno de los incisos que se están desarrollando, y entonces eso que se ha retroalimentado. Ya cuando lo leen todos dicen, oigan, ahí, ahora sí que en ese enunciado esta palabra la cambiaría por tal, ¿no? Cuestiones a lo mejor así ya en estas sesiones que son más para revisión de avances, ¿no? Y en el Inter, este grupo de trabajo lo que muestra con lo que se está dando hasta ahorita es que en el Inter hay mucho trabajo de por medio. Entonces, no sé si a lo mejor haya quienes quieran aportar en temas específicos y lo quieran de una vez externar a la coordinación y relatoría. Y si no es así, pues lo harán en su momento, pero la cuestión es que en el Inter trabajemos mucho, ¿no? Entre todas y entre todos. Entonces eso quería también decir. Muchísimas gracias, Blanca. Adelante, Aimee. Gracias. No recuerdo la tabla, probablemente está, pero en caso de que no, creo que será muy importante incluir un renglón en el rubro de la revisión de la normatividad, de otras normatividades vinculadas a eso, a la materia. Pongo el ejemplo, en materia de igualdad de género, el eje rector lo constituye esta ley. Sin embargo, hay al menos otros 5 marcos normativos: la ley de violencia, la ley de igualdad, la ley de trata de niñas, niños y adolescentes y la de discriminación, que incluyen mandatos que vinculan al sector de la radiodifusión, de telecomunicaciones. Lo que quiero señalar con esto es que uno, no sé, insisto, probablemente sí lo incluyeron, se me pasó. Si no está incluido, creo que sería importante hacerlo. Y en segundo lugar, a lo que me lleva eso, que ya algunas compañeras lo plantearon, es que probablemente no es necesario plantear una reforma a la norma, sino que ya la propia norma nos da mecanismos, nos da pinzas
para poder llevar adelante la realización de, por ejemplo, en este caso concreto, de ese principio, ¿no? Entonces, efectivamente, esto demanda hacer un trabajo muy fino, pero creo que que en efecto no tendríamos que partir de cero. Y el otro punto que ya han planteado mis compañeras, tanto Adriana como ahora Aleida, y es que hay ejemplos de buenas prácticas en otros países que nos pueden servir como referente para esto. Y finalmente señalar, bueno, así como expone Eric la experiencia que ellos han tenido, nosotras desde Violeta Radio, bueno, la Alianza por el Derecho Humano de las Mujeres a Comunicar, que nos constituimos para aplicar por la concesión de Violeta Radio, efectivamente también tendríamos mucho que documentar respecto a las dificultades que ha significado llevar adelante este proyecto. Una de ellas, desde luego, vinculada con la infraestructura, y es que la normatividad hace suponer o supone que al tratarse en este caso, por ejemplo, de ACES, se cuenta con el recurso para poder garantizar que la infraestructura cumple con lo que establece la norma, y resulta súper oneroso. Creo que ahí tendríamos que echar un vistazo, y viendo justamente las circunstancias actuales donde, por ejemplo, el gobierno federal eliminó desde el año pasado todos los programas que vinculan a las organizaciones de la sociedad civil a nivel internacional, que ha sido la salida para eso. En el caso de nosotras, por ejemplo, para acudir a la cooperación internacional, también se han acotado los recursos. Entonces pienso yo que será muy importante que de la misma forma se revise lo que establece la norma en materia de radios comunitarias, que se tendrá que hacer el mismo ejercicio con, indígenas, se tendrá que hacer el mismo ejercicio con las comunitarias. Y bueno, aquí como representantes de Violeta Radio, estamos las tres representantes de la estación en distintos grupos. Yo en particular en podemos dar los insumos que se requieran para el trabajo de este grupo. Gracias. Muchísimas gracias, Aimé. No sé si alguien más tuviera algún comentario. No veo por ahí nadie. Entonces, para ir cerrando ya la sesión, no sé si quieran hacer entonces algún comentario de cierre, Carla, Irina o Adriana. Yo solamente mencionar que se dijeron muchas propuestas y ya las estoy incluyendo en la relatoría, y pues nada más que si alguien quiere como concretizar las propuestas o andar en ellas, pues que las manden por los medios, y solamente saber si alguien no está de acuerdo en estar en la lista de WhatsApps, y solamente para que si no, terminando esta reunión, ya podamos hacer el grupo. Si nadie dice nada, supondré que todos y todas están de acuerdo. Así es. ¿Algún comentario, Irina o Adriana? Adelante, Adriana. Gracias. Pues agradecerles su interés, pedirles su participación activa. Si no me equivoco, la próxima reunión de esta mesa aquí en reunión general es el 6 de octubre. ¿Estoy en lo correcto? Sí, en 15 días. Pero ello, y podemos afinar mejor ese cronograma, lo vamos a hacer. Pero a mí me gustaría de aquí al 29 de septiembre, o sea, en 8 días, pues reunir cuantos más insumos tengan en estos temas de otorgamiento de concesiones, cumplimiento de requisitos y cumplimiento de carga regulatoria durante la vida de la concesión, ¿no? Entonces, pues agradeceremos mucho sus diagnósticos específicos, sus propuestas, su identificación de actores y de barreras o cuellos de botella. Y también, por supuesto, de buenas prácticas internacionales, Colombia, Uruguay, lo que ha dicho la CIDH en cómo algunos requisitos pueden ser restricciones indirectas a la libertad de expresión. Eso también es muy, muy importante para que veamos que hay otra forma de regular, de supervisar, que entiendo que sea necesario hacerlo, pero tal vez desde
con otra lente, como dijo Aleida, no la lente formalista del papelito, que además luego ni se materializa, ¿no? Así que puede excluir, pero también un requisito formalista puede permitir la entrada a alguien que ni es comunitario. Debe ser fácil para que cualquier comunidad que quiera obtener una concesión, que tenga un buen proyecto, lo haga sin acudir a nadie. Tendría que ser fácil. Así que, bueno, bienvenidas todas estas propuestas en el chat, que iremos incluyendo a quienes quieran estar en ese chat. Y si en un documentito nos quieren ordenadamente ir respondiendo respuestas, pues lo agradeceríamos también mucho, tratando de dar respuesta a justo las propuestas, perdón, las preguntas que aquí están hechas. Este documento sí todos lo tienen, que hizo el equipo consultor para darnos insumos de estos temas, ¿no? A y B, que son los primeros que trataríamos de sistematizar. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. Adelante, Rodrigo. Muchas gracias. Bueno, primero, gracias a las coordinadoras por el trabajo. Yo creo que va a ser bastante útil ya ir enviando las propuestas más aterrizadas antes que igual seguir discutiendo, que es importante, pero sí, definitivamente los insumos son muy importantes y deberíamos ya estar trabajando sobre esos productos finales. Hace ratito no pude contestar lo que decía Adriana. Hemos nosotros acompañado sí algunos procesos, entonces con gusto compartiremos digamos las dificultades que más hemos visto que se presentan, tanto como solicitantes como los proyectos que hemos apoyado. Pues esto para este tipo de medios debería ser un trámite muchísimo más fácil y muchísimo más rápido, pero bueno, también con el cuidado necesario para que pues no se meta, digamos, quien sea disfrazado de este tipo de medios y sea contraproducente. También hay que tener muchísimo cuidado con la sobreregulación, los cambios a la ley, que muchas veces pueden incluso ser más contraproducentes con los medios y las comunidades. A mí, digo, sin repetir mucho lo que se ha dicho ya en muchas mesas, me parece que es que desde el Estado, cómo todos los actores involucrados se interpretan toda esta ley, pues es muy, muy importante para no estar parchando como trámites en específico, sino es una visión a lo mejor muchísimo más global. Yo de entrada, y como lo he recalcado, ya nada más con reducir tiempos, con reducir que una concesión comunitaria indígena, sobre todo de radiodifusión, pues no se otorgara en 3, 4 años, pues ya sería bastante. O sea, tomando en cuenta que este tipo de proyectos pues no pueden esperar, y si esperan tanto tiempo, pues o se cae el proyecto o es parte también de la desilusión. A mí me parece que hay varias formas, de acuerdo con la experiencia que tenemos, pues de verlo. Primero, pues que hay esta visión de derecho, por un lado, que tienen las comunidades, y por otro, el Estado que dice, yo te doy permiso para ejercer este derecho y hasta cuándo y cómo, ¿no? Luego ya el desconocimiento de los trámites, una vez que ya, y de las normas que regulan todo el trámite. Y una vez que se conoce, bueno, pues hay que ver si hay posibilidad de cumplimiento, ya sea técnico o económico. Y luego, ya que se vio si hay posibilidad de cumplimiento técnico, ¿no? Bueno, pues estas normas técnicas, todas estas regulaciones, efectivamente son necesarias para este tipo de medios, son cumplibles para este tipo de medios, fueron diseñadas para este tipo de medios, o simplemente se aplica porque están en la ley y son parejas para todos, lo cual pues puede ocasionar muchos problemas. Y bueno, y sobre todo pues también
tener aquí la información de los que hemos estado directamente en el trámite y también identificar dentro de estos actores de los que no han estado en el trámite, y obviamente no podemos involucrar a todos porque además los desconocemos, pero con quién podríamos tener estos contactos para saber en específico cuáles han sido las dificultades o por qué no van a pedir sus concesiones. Me parece que también desde ese lado es muy importante tener ese tipo de información, no solo los que los hemos tramitado, sino quién no lo ha hecho, pues por qué no lo ha hecho, ¿no? Y bueno, sería todo, para que pues toda la ley y la regulación en realidad se ajuste a la realidad, ¿no? Muchas veces la ley y todas estas normas técnicas no se ajustan a lo que está pasando. Pero bueno, yo encantado de participar y de aportar con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Rodrigo, adelante, Irina. Pues ya para ir cerrando, muchas gracias por estar acá, por su tiempo. Me parece que, insisto, esta mesa es estratégica, todo el proyecto. No hay que olvidar que es una mesa transversal a las otras mesas. Y creo que lo que comentaba Leira no hay que perderlo de vista, que es enmarcar esta propuesta normativa desde el marco de los derechos humanos. Y también, bueno, sería una invitación para irlo planteando así en las otras mesas de trabajo. Pues por mi parte sería todo. Reintegro, estamos acá para ayudarlos, ayudarlas y poder llevar a buen término pues este proyecto que es histórico en la historia del país. Muchísimas gracias, Irina. Y pues ya para cerrar, le pediría a Blanca y Alfonso si tienen algún comentario antes del cierre, y también les pido que vayan prendiendo sus cámaras para tomar una imagen de la sesión de hoy. Adelante, Blanca y Alfonso. Gracias, Xochitl. No, ninguno, que vamos a seguirnos poniendo de acuerdo con el equipo de coordinación y relatoría. Vamos a seguir apoyando y agilizando y buscando que este Inter de aquí al 6 de octubre sea lo más productivo posible, ¿no? Sea lo más en beneficio del proyecto y vayamos ganando tiempo. Entonces ahí vamos a estar. Cualquier duda, pues acérquense con nosotros. Muchas gracias. Alfonso. No, creo que quedaron muy claros los acuerdos y cuál va a ser el procedimiento a seguir, así que yo estoy seguro que la sesión dentro de 15 días vamos a tener mucho que revisar y que discutir. Así que muchísimas gracias a todos. Bueno, pues les pido nada más una vez más que abran sus cámaras. Vamos a despedir en este momento la transmisión en vivo. Muchas gracias a las personas que nos estuvieron escuchando a través de redes sociales. Les agradecemos mucho su presencia y nos estaremos viendo aquí en las siguientes sesiones. Muchas gracias. Y detengo ahora también la grabación.